Hola, muy buenos días a todos. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por seguirnos en este seminario online. En este caso, hemos querido hacer un seminario de gestión de ganaderías y quinas para ayudar también en toma de decisiones y rentabilidad. Vamos a hacer un seminario de aproximadamente una hora con tres grandes personalidades, con José Manuel Perea, catedrático, Santiago Núñez, que es ganadero y presidente de ANCADES, y con Pau Pons, que también es ganadero de caballo menorquín. En primer lugar, daremos inicio a José Manuel Perea. ¿Vale? José Manuel Perea es veterinario y doctor en zootecnia y gestión sostenible, catedrático de producción animal en la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Córdoba, y su labor docente se centra en el análisis de datos y en la economía ganadera. Y su labor investigadora y de transferencia principal son cuestiones de competitividad y eficiencia de sistemas ganaderos extensivos y razas autóctonas. Recientemente ha puesto en marcha una empresa de base tecnológica con la Universidad de Córdoba que es Ganadelia, para escalar las aplicaciones de gestión ganadera que desarrollan en producción animal. Y con esta presentación vamos a dar en primer lugar paso a José Manuel Perea. Si quieres ir cargando la presentación, José. Para todos aquellos que nos estéis escuchando, también os indico que en la parte inferior de vuestras pantallas tendréis una cajetilla, una pequeña pestaña de preguntas y respuestas. En esa cajetilla podréis hacernos todas las preguntas que consideréis, tanto para nosotros como para los ponentes, y una vez finalizadas las tres presentaciones, las leeremos en alto para que entre todos nos vayan contestando. Así que nada, José, si quieres ponerla en grande, la presentación. El seminario también indicaros que se está grabando y posteriormente se subirá a nuestro canal de YouTube, ¿vale? A nuestro canal de RFAgas en YouTube. Y ahí también podéis consultar todos los seminarios que hemos hecho anteriormente. En la pestaña de arriba del todo, que pone configuración de... Ahora. Creo que se ve ahora, ¿verdad? Sí, ahora perfecto. Así que yo por mi parte, José, ya te doy paso y todo tuyo. Bueno, pues buenas tardes. Muchas gracias, Juanma y a Fedagas por contar conmigo en esta pequeña jornada. La verdad que hablar sobre economía ganadera en 15 20 minutos me cuesta muchísimo, porque creo que son muchos los temas que deberíamos repasar y que deberíamos ir poniendo negro sobre blanco, ¿no? Entonces, viendo un poco los intereses que me han comentado desde FEAGA, pues yo he traído algún material básico para recordar un poco cómo sería o cómo debiera ser el marco económico de las decisiones en ganadería, y si hubiese que profundizar después en alguna, pues si tenemos tiempo lo podemos hacer. Bueno, yo de entrada, igual que le digo a los estudiantes aquí en la facultad, algo que me parece muy importante es que sin datos no hay gestión. Y pongo ahí la foto de un chamán porque si no tenemos datos, al final las decisiones se basan en información y José, todas tienen más o menos... ¿No perdona que se te oyen? corte. No está pasando. Ahora. Ahora sí. Ahora. Iba con... Vale, va con un poquito de retraso. Bueno, lo que decía, y pongo una foto de un chamán, porque muchas veces los veterinarios los gestores, los asesores, pues parece que somos chamanes, ¿no? O parece que son chamanes, que llegan a los sitios, ven las vacas, ven los caballos y dan una información que muchas veces no se sabe bien en qué se basa y bueno, al final lo que hace es generar más incertidumbre en un proceso que ya de por sí tiene bastante incertidumbre, como es la cría equina, la producción animal, ¿no? Entonces, muy importante que la gestión se base en datos. La gestión no es más que transformar información en decisiones. Las decisiones generan nueva información y esa nueva información es el sustento de otro proceso de decisión, ¿no? Entonces no es lo mismo decir pues, que Semental es bueno a decir que Semental tiene una tasa de preñez del 80%. No es lo mismo decir que este año hemos ganado dinero a decir que he obtenido un margen por yegua de 1.300 euros. Entonces, eh, de entrada, muy importante en cualquier proceso de decisión y más en los que se basan en la economía, muy importante huir del mundo chamánico, huir del mundo de la opinión y basar las cosas que decimos en datos y basar los análisis en datos. Porque ya de por sí la producción animal, la producción equina tiene un gran componente de incertidumbre. Y si nosotros no somos capaces de restar esa incertidumbre, pues estamos complicando más el proceso, ¿no?
Al final, una ganadería equina, una yeguada, pues no es más que una empresa ganadera como las que estamos acostumbrados a gestionar, ¿verdad? En la que es un proceso de producción en el que se combinan una serie de factores de producción, una serie de recursos y se transforman en productos y en servicios. Y es muy importante con una finalidad económica. El objetivo debe ser generar beneficio, el objetivo debe ser que esa actividad genere una renta para el ganadero, ¿no? Como cualquier otra empresa ganadera, como cualquier otra explotación. Es un sistema de producción, un sistema de transformación de recursos en productos. Quizás en las yeguadas, en las empresas equinas, tienen ciertas particularidades que son interesantes de destacar. Bueno, son de ciclos productivos largos, lo cual quiere decir que lo que se haga hoy se va a cobrar o se va a pagar dentro de 3, 4, 5 años. Por lo tanto, no es como una ganadería de leche, donde rápidamente se van generando flujos económicos. Además, hay una alta incertidumbre en el valor final de los animales, porque hay una gran volatilidad y sobre todo como es un proceso que se inmoviliza durante mucho tiempo y vosotros esto lo sabéis más que yo, de lo que uno espera al principio, lo que después puede obtener al final, pues pueden haber grandes cambios, ¿no? Porque del valor potencial inicial al valor real final han podido ocurrir muchas cosas. Otra parte importante es que hay muchas ganaderías que son tipo hobby, que están muy bien, ¿no? Por ejemplo, para conservar razas, pues pueden estar muy bien, pero a la hora de la lógica económica es que escapan un poco de esa lógica económica y tiene efectos pues tanto en el mercado como en los precios y tal. Entonces, es también destacable eso, ¿no? Luego, suelen tener costes fijos elevados porque responden a estructuras pesadas y hay decisiones que son de largo plazo. Hay muchas decisiones de largo plazo, como la elección de los sementales o la elección del tamaño de la ganadería, que van a condicionar durante mucho tiempo el éxito o el fracaso del proceso, ¿no? Y son decisiones difíciles de cambiar a corto plazo o muy caras de cambiar a corto plazo, ¿no? Esto es un poco por poner un poco negro sobre blanco en el encaje en el que nos vamos a ir moviendo. Bueno, me parece muy importante, ya lo dije antes, apoyarnos en datos. Es muy importante medir el resultado económico de la ganadería, muy importante medir el resultado económico de las empresas y medirlo bien. Para eso tenemos profesionales, contables, asesores, economistas, pero nosotros tenemos que tener, como ganaderos o como asesores, tenemos que tener unas nociones básicas, pero suficientes para gestionar desde el punto de vista económico, ¿no? No tenemos por qué ser contables o hacerlos tan exhaustivos como un contable, pero sí tener esas nociones básicas. Entonces, una cuenta de resultados simplificada, pues ya sabéis que se puede dividir en ingresos, gastos y en resultados de la empresa. Estos ingresos y gastos pues se miden al mes, al trimestre, al año, nunca más de un año, si no tendríamos que hacer otro tipo de análisis y lo que nos va a decir es si la empresa tiene capacidad para generar ingresos o gastos. Bueno, esto va a depender mucho del tipo de explotación, pero de modo genérico, estos podrían ser los principales, por no decir casi todos los ingresos que tendría una yeguada o tendría una explotación ganadera equina, ¿no? Los ingresos principales que serían pues la venta de productos, venta de potros, también la prestación de servicios como cubriciones, servicios de pupilaje, de doma, etc. Y ya pues venta de animales adultos, que entrarían más en el tema de sus productos, temas de desvieje, y las subvenciones y las ayudas, que en este caso pues las principales serían las de raza autóctona, entiendo yo. Y tenemos una serie de gastos que, repito, no hace falta que los controlemos como un contable, pero sí tener claro dónde los gastos o los costes que se van produciendo en nuestra ganadería, dónde los vamos a asignar, cómo los vamos a contabilizar y sobre todo me gustaría centrarme en esos tres que he puesto resaltados, ¿no? La alimentación, el personal y las amortizaciones. ¿Por qué he resaltado esos tres? He resaltado esos tres porque quizás, bueno, la alimentación quizás sea el gasto más importante en cualquier empresa ganadera, especialmente en la empresa equina, pero la mano de obra y las amortizaciones son dos gastos muy especiales que a veces no se contabilizan bien. Y si no se contabilizan bien, no existen para el gestor, no existen para el ganadero,
y tomamos este tipo de decisiones, pues podemos hacernos una foto, una imagen del proceso económico de la explotación que no se ajusta a la realidad, ¿eh? Entonces, en el tema de la mano de obra, hay muchas ganaderías que tienen mucho peso la mano de obra de la familia. Entonces, pues trabajo yo, trabaja mi primo, trabaja mi hermano, trabaja mi mujer, y resulta que no tenemos unos salarios asignados, confundimos sistema de caja única, confundimos empresa con familia, y resulta que no contabilizo el trabajo. Entonces, claro, si no contabilizo el trabajo, estoy subestimando una partida que es muy importante. He dicho, una partida que puede estar alrededor de entre el 15 y el 30% en una explotación de este tipo. Entonces, ojo, hay que contabilizar todo, aunque no se remunere, aunque no se pague, existe ese trabajo y hay que contabilizarlo. Y si somos nosotros los que tomamos decisiones, pues tenemos que tenerlo en cuenta, porque además son factores de largo plazo. Y otro de estos costes que me gustaría traer, que son las amortizaciones, que muchas veces se desconoce, no se sabe bien qué son las amortizaciones y y no se tiene una idea acertada de lo que son. Por tanto, si no se sabe lo que son y no se contabilizan, pues difícilmente se pueden jugar con ellas. Bueno, ahí os he puesto una definición, después pasaré la presentación de lo que sería la amortización. La amortización es el valor de depreciación de los bienes de la empresa. En la empresa Quina, pues tenemos que amortizar todos aquellos elementos que son parte del activo inmovilizado de la empresa, excepto la tierra, los sementales, la maquinaria, las instalaciones, todo eso deberíamos de amortizar. ¿Y por qué los amortizamos? Pues los amortizamos porque pierden valor con el paso del tiempo. Y traía este ejemplo que utilizo con mis estudiantes, que es el ejemplo de un coche, ¿no? Si yo me compro un coche hoy, un coche que me ha costado 30.000 euros. Si yo año tras año no voy, es decir, guardando la parte proporcional de valor que va perdiendo, cuando pase su vida útil, tendré que volver a capitalizarme, tendré que volver o a pedir un préstamo, tendré que poner dinero de mi bolsillo para volver a comprar ese coche. En cambio, esa pérdida de valor que ocurre año tras año, la puedo contabilizar como gasto, de modo que cuando pase ese periodo de vida útil o ese periodo en el que el coche va a prestar servicio, tengo disponible ese capital para volver a reinvertirlo, digamos, ¿no? Amortización y el modo de trabajar con las amortizaciones. Entonces, básicamente lo que haría sería el valor de adquisición de esos activos, de ese coche, lo dividiría o le restaría el valor residual, es decir, lo que me van a dar por ese coche cuando acabe su vida útil. Ese valor de adquisición menos su vida útil lo repartiría, perdón, ese valor de adquisición menos su valor residual lo repartiría entre los años de vida útil. Eso sería un poco la amortización. Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta, porque y en la empresa agraria o en la empresa ganadera muchas veces no se tiene en cuenta. Entonces estamos hablando de un coste que puede ser en torno al 20, entre 10 y el 20% de la empresa. Si no lo tengo en cuenta, pues no me lo estoy contabilizando. Aparte de que me estoy descapitalizando, no estoy contabilizando un gasto muy importante. Puedo hacerme una foto bastante errónea de cómo es mi explotación. Pero es que además las amortizaciones es un gasto muy importante porque no supone una salida de caja. Es un gasto que se queda la empresa para él. Por tanto, es un gasto que queda formando parte del fondo de maniobra de la empresa, es decir, se puede utilizar, ¿vale? Si no lo contabilizo, queda como, vamos a decir, como el beneficio de la empresa. Además, es un gasto importante porque reduce la carga impositiva, es un gasto, ingreso menos gastos, me lo eleva, por tanto, pago menos impuestos y además puedo jugar con las amortizaciones y la reinversión para tratar de reinvertir de un modo, es decir, vamos a optimizar esa reinversión jugando con las amortizaciones para que la carga impositiva sea menos. Por tanto, si un empresario o un gestor no sabe bien qué son las amortizaciones, pues es algo que debería de empezar a entender y debería de empezar a trabajar. Aunque después tenga un gestor que se las haga o tenga un contable que las haga, él tiene que saber lo que es y tiene que saber jugar con eso, ¿no?
Fijaos, si una empresa es familiar o una yeguada familiar no contabiliza bien la mano de obra, no contabiliza bien las amortizaciones, yo puedo hacer perfectamente ingresos menos gastos. Como estoy perdiendo en torno al 30-40% de los gastos reales que tengo, pues la empresa me va la mar de bien. Pero ojo, que puede que no sea tan así. Entonces muchas veces estamos muy pendientes del gasto en veterinario, muy pendientes del herrador, muy pendientes de esas cosas y se nos olvidan gastos importantísimos como es la retribución a la mano de obra familiar o las amortizaciones, que sí que suponen una gran cuenta económica en la empresa. Bueno, y esto también me parecía que es un tema importante, los costes de oportunidad, porque muchas veces hablamos de los costes de oportunidad en el mundo del campo y no sabemos bien lo que son los costes de oportunidad. Entonces, vamos a empezar por el principio, ¿no? Vamos a suponer que adquiero un semental por 30.000 euros. Ese semental me va a durar 10 años, por tanto, como ya sé lo que son las amortizaciones, pues sé que al año, supuesto que no me dan nada por ese semental cuando acaba su vida útil, tengo que amortizar, voy a tener un gasto anual de amortización de unos 3.000 euros. Si ese semental me hace unas 20 cubriciones al año y solamente voy a tener, si ese semental me hace 20 cubriciones al año, al menos tengo que cobrar 150 euros por cubrición para cubrir solo la amortización. Entonces, si el precio de mercado yo le asigno son 300 euros, supuesto que no tengo más gasto, tendría 150 euros de beneficio y 150 euros de amortización, supuesto que no tengo más gasto. La pregunta que deberíamos hacernos es, ¿en este contexto es una buena decisión comprar ese semental que me va a costar 30.000 euros, que me va a durar 10 años, que si voy a hacerle solo 20 extracciones al año, 150 euros son para amortización y supuesto que no hay más gasto, los otros 150 euros irían de beneficio, por tanto, obtendría un beneficio de 30.000 euros. Para ver si es una buena decisión, debería de comparar inmovilizar esos 30.000 euros y la rentabilidad que me va a dar esos 30.000 euros al riesgo que me lo va a dar con otras alternativas donde podría poner esos 30.000 euros. Y eso es a lo que le vamos a llamar, lo que se le llama coste de oportunidad del capital. Entonces, pues si yo esos 30.000 euros, por ejemplo, los pongo en bonos del tesoro, bueno, pues tengo un riesgo muy bajo de pérdida. Sería muy difícil, ¿no? Que perdiera el dinero que pongo en deuda española, por ejemplo. Pero claro, el tipo de interés que me va a dar es muy baja, el 3,5% en promedio en los últimos años. Si lo pongo en un plazo fijo bancario, también el riesgo de pérdida va a ser muy bajo, pero la rentabilidad que me va a dar también va a ser muy baja, va a ser un poquito más alta. Si esos 30.000 euros los pongo en un piso en Córdoba y lo alquilo, pues me va a dar en promedio en los últimos 15 años una rentabilidad del 5%. Y si me voy a bolsa, en promedio me puede dar un 8%, que es lo que ha dado la bolsa en los últimos 20 años. Entonces, si yo me compro un cimental por 30.000 euros y lo voy a poner a explotar del modo que he ido explicando, pues tendríamos que pensar qué riesgo estoy asumiendo y qué rentabilidad voy a exigirle a ese riesgo. Si yo, si para mí la alternativa fuesen, por ejemplo, las acciones, yo lo que tendría que hacer es es jugar con los números y dividir el beneficio que obtendría por la cubrición. De modo que si mi alternativa fuesen las acciones, pues debería cobrar como mínimo 270 euros por cada cubrición para que la alternativa me fuese rentable. Ese sería eh, un poco el concepto de lo que es el coste de oportunidad. Ese coste de oportunidad no existe, es un coste irreal, es un coste que no se contabiliza, pero que nos ayuda mucho a decidir, porque muchas veces invertimos o sacrificamos o alocamos un recurso en un determinado sitio esperando una rentabilidad que no llega. Si el banco me da el 4% y el riesgo de pérdida es cero, como mínimo le voy a exigir a cualquier inversión que haga el 4%, como mínimo. Ahora,
¿Qué probabilidad hay de que ese semental pues tenga una enfermedad venérea? ¿Qué probabilidad hay de que se rompa una pata, etc, etc? Todo eso debe de ir subiendo esa exigencia de rentabilidad. Ese coste de oportunidad deberíais de planteároslo cada vez, o deberíamos todos de planteárnoslo cada vez que sacrificamos una alternativa. No solamente económica en cuestión de capital, en tiempo también. Si uno estudia veterinaria, no estudia medicina. Si uno se dedica a aprender cocina, no aprende, pues no sé, música. Deberíamos de ir viendo si, o la tierra, si tengo 10 hectáreas y la cultivo de alfalfa, para el caballo, para la yeguada, pues estoy sacrificando la alternativa de venderla para la calle o de poner otro tipo de cultivo o de hacer otro tipo de actividades, ¿no? Entonces, es importante, ¿no?, que tengamos en cuenta estos costes de oportunidad. Y bueno, esto lo voy a ir pasando. Otra cosa que me parece muy importante es clasificar los costes que tenemos en fijos y en variables, porque esos costes fijos y variables, si somos capaces de clasificar bien los costes en fijos y variables y saber cuál es nuestra estructura de costes, eh, vamos a ser capaces de avanzar un poco más en los marcos económicos de decisión, porque no juegan igual y no pesan igual a la hora de decidir los fijos que los variables. Los costes fijos tienen que ver con la estructura de la empresa, tienen que ver con el tamaño y son importantes porque mientras, digamos, más escala tenga la empresa, más voy a diluir los costes fijos entre lo que produzco. Pero también es importante porque si me he pasado de escala, los costes fijos me van a pesar como una losa. Y los costes variables eh, son aquellos que serían deseables para cualquier tipo de empresa. Costes fijos, costes variables se clasifican según si varían o no con el nivel de producción. Los costes fijos siempre están, los costes variables están solo si aumenta la producción. Me explico, es decir, la alimentación es un coste claramente variable. ¿Por qué? Porque para producir más tengo que utilizar más alimentos. La mano de obra puede ser o tiene un componente fijo o tiene un componente variable, aunque principalmente es fijo. Las amortizaciones son claramente fijas. Aquí tenéis una clasificación muy sencilla de lo que serían costes fijos o costes variables. Esos costes fijos siempre están, los costes variables aumentan o disminuyen o cambian en función de lo que se produce. De entrada, lo más interesante es tener costes variables, porque si solo tengo costes variables, solo gasto si produzco. En cambio, si tengo costes fijos, produzca o no produzca, voy a tener un nivel de costes fijo. Esos costes fijos vienen principalmente de la estructura de la empresa y los costes variables vienen del proceso económico. Y yo traía una serie de herramientas o de decisiones y yo creo que nos vamos a quedar en esta, la del umbral de rentabilidad, para no ser mucho más pesado. El Sí, umbral José. de rentabilidad nos ayuda a Cinco decidir minutillos, José, porfa. cuántos animales o cuál es el... Perdón, Juanma, No, no, que unos 5 minutillos, José. Que ¿hemos si no se hablado? nos va a Vale, alargar mucho. pues por eso, como no quiero extender mucho. eh, Vamos a ver esto, por ejemplo, que los que habéis estudiado veterinaria, pues conocéis esta herramienta porque habitualmente se explica en economía de la producción. Entonces, el umbral de rentabilidad es una herramienta que sirve para ver cómo va mi proceso de producción. Es decir, si año tras año más o menos hago lo mismo, pues sirve para ver cuál es el tamaño a corto plazo mínimo de lo que produzco para que cubra costes. Para hacer ese umbral de rentabilidad, es decir, ¿cuánto tengo que producir para como mínimo cubrir costes? Tengo que clasificar mis costes en costes fijos y en costes variables. Y los costes fijos irían al numerador y los costes variables irían al denominador. Tendríamos los costes fijos, por otro lado tendríamos, si solamente tuviese un producto, este sería el precio de venta del producto. Si tengo varios productos, aquí pondría el precio de venta ponderado, que surge o sale de dividir ingresos entre
la producción. Si vendo potros, pues entre los potros. Ingresos, el total de mis ingresos. Precio de venta ponderado. Y a eso le restaría el coste variable entre los potros que vendo, supuesto que los potros es mi producto principal. Este cociente es algo que se llama margen. Ingreso ponderado menos coste medio variable, o sí, entre coste medio menos coste medio variable, es lo que se llama margen unitario. Siempre que este margen unitario sea positivo, la empresa puede producir a corto plazo, es decir, es un problema de dimensión. Ingreso menos coste, o sea, el precio medio ponderado o precio de venta menos coste medio variable, margen unitario. Si ese margen unitario es positivo, la empresa tiene capacidad para producir un rendimiento económico positivo. Si yo esa cifra la divido por el coste, o sea, si el coste variable la divido por esa cifra, lo que me va a dar es el número de unidades que tengo que producir como mínimo para generar beneficios. Por ejemplo, si tengo un coste fijo de 10.000 euros, un coste variable de 12.000 euros, unas ventas de 42.000 euros y vendo 30 animales, pues obtendría como margen unitario al cociente entre 42.000 y 30, menos el coste medio variable, que sean 12.000 entre 30. Mi margen sería 1.000 euros. Por tanto, mi empresa va a generar beneficios o puede generar beneficios, no es un problema de margen, de que estoy produciendo por debajo del coste medio variable. Y si divido coste fijo entre margen, me da la cifra de 10 potros. Entonces, esta empresa, para al menos cubrir costes, debiera de producir como mínimo 10 potros. Si a este umbral le damos la vuelta, también puedo ver a qué precio como mínimo debiera de vender esos potros para ser rentable, ¿eh? Yo produzco, lo hacemos al revés, yo voy a producir 30 potros, tengo estos costes fijos, tengo estos costes medio variables, como mínimo a cuánto debería cubrir, a cuánto debería producir cada potro para cubrir costes. Y bueno, traía un montón de más cosas, pero yo creo que para no extenderme más de los 20 minutos que me habéis dicho, lo voy a dejar aquí. Pero traía, eso te lo paso, Juanma, también, si quieres, la Vale, presentación. Pues con 20 minutos podemos hacer una cosa muy, muy sencilla. Entonces, me ha parecido más interesante destacar estas tres cosas. Uno, costes fijos, costes variables y el umbral de rentabilidad. Y recordar que hay que contabilizar amortizaciones y retribución familiar de la mano de obra. Y yo con esto lo voy a dejar. Juanma, muchas gracias. vale. No, muchísimas gracias a ti, José. La verdad que es súper interesante y es verdad que muy pocas veces a lo mejor nos sentamos a echar números de esta manera y por eso siempre se nos quedan algunas cosas detrás y es importante que nos lo enseñes y que nos lo recalques, ¿no? Para ser lo más, digamos, acercarnos lo máximo posible a la realidad. Así que, José, de verdad que muy agradecido. Os recuerdo a los que nos estáis escuchando que en la parte inferior de vuestras pantallas os saldrá seguramente un cuadradito de preguntas y respuestas y ahí nos podéis mandar cualquier tipo de duda, cualquier tipo de pregunta que queráis hacer a los ponentes una vez que finalicemos las presentaciones. ¿Vale? La siguiente presentación va a correr a cargo de don Santiago Núñez, que es ganadero de caballo de deporte español y presidente de ANCADES. Así que Santiago, cuando quieras. Voy a intentarlo. Vale. Perdonad, ¿se me ve? ¿Se ve? No. No, ahora mismo no. Tengo que ir aquí arriba, ¿no? Compartir, compartir. A ver si lo estáis Ahora se viendo. está, ahora se está cargando, Santiago. Vale. Y ahora voy A ver, aquí. ponerlo en grande, eso es. ¿Se ve? Ahora le tienes que dar en la pestañita de arriba, como hemos visto antes, en la de configuración de visualización, en Configuración la de de... al lado. Ahí, ¿Estamos? ahí, perfecto. Buenos días a todos y agradecer rápidamente a FEAGAS y la clase que nos ha dado José Perea, que siempre nos pone los puntos sobre las i. Voy a intentar ir rápido para dejar el debate abierto. Eh, el- bueno, primero me presento. Yo soy Santiago Núñez, soy biólogo, estoy jubilado, soy presidente de ANCADE, soy ganadero desde 2003 y hacemos Cuadra Capellán como estructura desde el 2004. Y
peculiarmente soy también director del concurso del banco porque criamos caballos de deporte. Estamos situados en el Cabo Peñas. Cuando miréis el mapa de España, si acordaros de nosotros, estamos justo ahí. Y tenemos una finca que nos dedicamos 100% a la cría de caballos de deporte, de salto. Tenemos unos torno a 50 caballos, entre los caballos que están ya en formación o compitiendo, madres, potros, retirados y portadoras. Tenemos 45 hectáreas, de las cuales 35 son pastizales, bosque e instalaciones. Y formamos un equipo de 4 personas. 4 personas del entorno familiar, que me ha recordado José que lo tengo que contabilizar, aunque el 50% está contabilizado porque tienen sus propios sueldos para no caer en autoengañarnos, y 4 trabajadores a tiempo completo. Es verdad, y José lo ha dicho, y es interesante porque justo la semana pasada estábamos en una reunión y yo decía, quiero intentar pasar la ganadería del ocio al negocio y de la afición a la profesión. Yo creo que tenemos que ir por ahí porque si no, entramos mucha gente en la ganadería, pero nos salimos porque los precios, los costes no han sido bien pensados. Tenemos la toma de decisiones. eh, Nosotros tomamos unas decisiones importantes en un principio, y fue que lo tomó mi mujer, que es la gran aficionada, es criar en base a líneas maternas. Esto fue, como visteis, en el 2004, hace ya unos años, en que compramos yeguas que estaban compitiendo. Por otra parte, con esas mismas yeguas empezamos a hacer inseminación artificial, que lo hacíamos en casa. Fuimos a trasplante de embriones, que también lo hacíamos en casa, e ICSI Masopu, que lo empezamos a hacer en Italia hace ya bastantes años. Excepcionalmente también clonamos una yegua porque había dejado de ser fértil, no éramos capaces de sacarle ovocitos y nos interesaba mantener esa línea materna. Siempre estamos con la obsesión de la alimentación que esté lo más cerca a lo natural. Y por lo tanto hacemos desde hace ya tiempo gestión holística de los prados, es decir, hacemos una ganadería extensiva en el cual la base de la alimentación viene dado por los prados. Y después la parte del manejo siempre con una visión muy sobre la etología del natural. Eh, La organización del trabajo, voy a ir un poquito rápido. Yo voy a decir mis experiencias, no voy a cuantificar en resultados. Tanto tenemos a José como hace poco Vicente Torres estuvo dando un curso en la webinar de COVID. Nos van a concretar más económicamente. Yo voy a decir la experiencia que nosotros hemos ido variando en estos veintitantos años. Lo importante es que tenemos el caballo como elemento central del trabajo que realizamos. Siempre estamos enfocados en él. Hacemos y un reparto claro de tareas. La parte agrícola, que luego veréis, llevo yo sobre todo, cría y reproducción, que lo lleva mi mujer, y entrenamiento, competición y venta, que lo lleva mi hijo y mi nuera. Intentamos tener un equipo estable, hacer tener mozos o personas que colaboran, que entiendan que los caballos de deporte no es una ganadería cualquiera, ¿no? Es que cualquier cosa que suceda puede tener repercusiones, o graves o menos graves, pero incluso repercusiones en el precio del animal. Imaginaros una herida tonta que es recuperado fácilmente, pero tiene una cicatriz que le hace al animal que tenga, aunque salte muy bien, aunque todo, tenga alguna circunstancia dependiendo de donde sea. Control del ganado. Siempre para nosotros, nuestro ganado vive, como veréis luego, en semilibertad, es decir, es una ganadería extensiva, están los praos, pero siempre están siendo revisados
al menos 2 veces al día repartimos la comida para precisamente ir a ver esas 2 veces que se le da de comer tanto los estabulados como los que no. Esta es un poco la división del trabajo. En agrícola tomamos decisiones, soy yo quien lo realiza, pero siempre en convivencia con mi hijo y mi mujer. En la cría estamos implicados todos y en la competición ellos dos. Y por otra parte, en la agrícola yo tengo una persona que me ayuda, en lo que es cría hay 2 personas que ayudan y en la competición una persona. Eh, Tenemos los caballos de 0 a 5 años en pastos todo el tiempo y entran en momentos determinados para su formación. Esto viene dado para minimizar costes. De 6 en adelante están en cuadra o pados. Hacemos pastoreo rotativo holístico con unos comederos en el centro de los pastos y los caminos que se comunican están siempre, intentamos siempre que estén en buen estado porque ya hemos tenido algún tipo de accidente según el camino o cualquier tipo de circunstancia va a influir en el coste final del caballo. Y el bienestar es como la base de nuestra producción, es decir, viven en grupo en estos de 0 a 5 años, los destetes se hacen en manada. Y después, a partir del destete, entre 0 y 3 años, siempre están en manadas acompañados con un adulto, que es un caballo retirado de casa, normalmente. Bueno, esto, como veis ahí, esto es el sistema holístico de rotación de pastos, un esquema, las soluciones de los caminos que tenemos, los refugios que tenemos con la incorporación de los eneros, los eniles para que coman todo momento, vivir en manada, incluso en la cuadra está. Está todo pensado para cuando se manejan los potros no haya accidentes, estamos muy vigilantes. Los potros se entran por lo menos una vez al mes, todo este grupo pues para desparasitar o vacunar o simplemente para tocar, para tenerlos en la mano, que es en terminología, y los prados los recuperamos normalmente una vez que se rota el prado, pasa, pasa el tractor con la desbrozadora y entra para el siguiente ciclo. Solemos cambiarlos cada semana y tenemos como un ciclo de 1 mes y medio hasta que vuelven otra vez al mismo tramo. Esto nos lleva a ahorrar, hemos tenido ahorros del 30% en el heno, por ejemplo, que utilizábamos, si veis ahí en los refugios con con el heno incorporado, hemos llegado a tener 30% de ahorros y también con el manejo de pastos, con pequeños toques de alimentación para corregirles. Planificamos, la planificación en el campo tienes que tener una planificación general, anual, mensual, semanal y diaria. Tienes que estar encima. Tienes que ver en qué entorno estás, cuál es el clima, en qué estación te encuentras para tomar decisiones. Y tienes que tener muy claro las fases de preparación de todos los productos, de madres, potros, caballos jóvenes y competición. Y las decisiones siempre son técnicas y económicas. Toda decisión tiene un impacto económico y tienes que solucionar los imprevistos lo más rápido posible porque tienen un impacto económico a corto o a medio o a largo plazo. El 15% de nuestros ingresos viene dado por la cría. Tenemos un 55% de ingresos de venta de caballos concurso, un 5% de venta de llevado de cría, venta de semen y un 20% de venta de ingresos por servicios. Como ha apuntado antes José, es una ganadería que es polifacética, puede tener varias formas de ingresos y depende cómo te lo plantes, unos serán más grandes que otros. Nosotros hacemos la producción de caballos que vendemos, parte, en diferentes estamentos y después hacemos la cría y después la producción deportiva, que también vendemos los caballos.
Estamos siempre mirando la alimentación basada en kilómetro cero, lo más cercano, es decir, el heno lo compro en el entorno. Luego ajustamos la dieta con un nutricionista para los elementos que no están presentes en la alimentación que hacemos. Hacemos la optimización más posible lo de los pastores de nuestros recursos o gente muy cercana. Y hemos adaptado la finca a nuestro entorno, es decir, que salvando las distancias, si lo que tengo yo alrededor en la cooperativa en concreto de Gozón, pues es donde compro la semilla, es decir, porque es la semilla que se utiliza allí para la hierba y es la que está funcionando en el entorno. En los servicios me pasa lo mismo, es decir, no me voy a comprar digamos, un tractor a Valladolid, por decir una cosa, lo tengo siempre cercano, quién me lo va a reparar, quién es quien me lo maneja. Intentamos tener una explotación equilibrada entre demanda y producción. Hemos pasado de 10 potros a 4 potros porque hemos pensado que en estos años se había hecho una sobreproducción, producción en el mercado de potros jóvenes. Nosotros con 4 potros tenemos 12 en producción, 4 en competición después de 7 años. Hacer los números, de media hemos tenido que vender 16 potros en diferentes momentos de su vida. Hacemos inversión ocasional para cubrir deficiencias y siempre hacemos reinversión en genética e instalaciones. En genética a través de compra de embriones o compra de alguna madre. Esta es nuestra casa, que había aquí un vídeo, pero va a ser muy lejos. Esto es una visita. Esto es una visita que hicimos en Eunet Horses, como estará colgada lo podéis ver, y hablamos de todo lo que nosotros hemos ido haciendo para estar en el entorno de la forma más agradable. Eh, la competición es un largo camino. Nosotros en la selección y preparación de los potros para la competición empiezan desde el principio, desde el manejo, minuto uno. Según nacen, se les empieza ya casi a tocar. El día, depende si has nacido de noche o de día, ese mismo día sale ya a un pado. Ese pado está especialmente protegido con pastor eléctrico. Normalmente en el primero y el segundo día el potro toca el pastor eléctrico y os puedo asegurar que ya no vuelve a tocar un pastor eléctrico. Eh, no se acercan. Yo tengo los praos, ellos saben que van a estar en un prao, que lo van a comer, que no van a pasar hambre y que le voy a pasar al siguiente. Luego, a partir de los 2 años, hacemos salto en libertad, 2 y 3 años, donde ya cogemos, vemos cómo se comporta el caballo, no solamente cómo salta, sino cómo se comporta delante del salto, cómo se comporta en el manejo más cercano y cómo es. Al terminar después de las finales de Ancades, normalmente entramos ya en el periodo de desbrave, cuando todavía tienen 3 años, se hace una pequeña monta y a partir de los 4 es cuando empieza a hacer un trabajo sobre ello. Ese trabajo de 4 o 5 años lo hacemos siempre en el entorno, lo hacemos en casa o en ganaderías cercanas. Intentamos minimizar costes de transporte, de matrícula. Tenemos la suerte de tener grandes ganaderías y grandes instalaciones cercas, como Finca Maeza, o tenemos Alchás, o tenemos el, y tenemos también el Manzaneda, que lo tenemos al lado de casa, y hacemos esos movimientos cortos con los potros que ven diferentes pistas. Planificación de competición y venta. Nosotros tenemos, os cuento 3 categorías de competición. La que hacemos, la formación, que siempre lo hacemos en territoriales o autonómicos, que se llaman ahora, muy cercana, muy cercana. La consolidación de los caballos, cuando ya tienen 5 o 6 años, o 7, que ya hacemos concursos nacionales.
Y la proyección cuando bajamos a los concursos internacionales, que gracias en España hay bastante, en que damos proyección internacional a nuestros productos. Eh, las decisiones técnico-económicas se toman haciendo un programa anual de competición que hay muchas cosas que te tienen en cuenta, como tipos de pista, jefes de pista que ponen las pruebas o transportes que es requerido para llegar al sitio. Perdón. Eh, la valoración del caballo en nuestro caso es un caballo vale lo que salta. Es interesante saber que mejora la imagen suya y de la cuadra cuando salta bien, es de que lo hemos hecho bien. Y tenemos la gran suerte de poder acceder a mercados internacionales porque en España hay bastantes concursos internacionales. Destacar que hemos sido subcampeones del mundo de 5 años, 2 yeguas de casa, en la World Breeders' Federation Sport Horse, en la última que se realizó en 2024. Y el impacto que tenemos, que es planificación mensual diaria, como os he comentado, la logística de movimiento y actividades y la bioseguridad. Tenemos fortalezas, que son la genética del equipo, según yo veo, debilidades, solo criamos, costes laborales y de insumos que van en crecimiento. Tenemos oportunidades, la demanda es internacional, tenemos concursos cerca, es decir, el caballo tiene un mercado global, es decir, si tú tienes un buen caballo, estás produciendo bien, te vienen a comprarlos de cualquier parte del mundo. Y en las amenazas, en mi caso, tenemos el coste del suelo, los costes laborales y las regulaciones de bioseguridad que muchas veces están hechas por personas que no están en contacto diario con la vida en el campo. En mi caso tenemos un problema que estamos en una zona que está creciendo mucho el turismo y que es un sitio de montes, nos cuesta mucho pasarlo a pastizales. Las guías sanitarias no son fáciles y el transporte, estamos en Asturias, cuando te tienes que mover son muchos kilómetros y los costes propios de los concursos. Estos años estamos saturados en los de potros de 1 año a 7 años y embriones y esto hace y tenemos eh, una demanda de personal cualificado específicamente para caballos de deporte, tanto en mozos veterinarios como muchas veces en jinetes. Un poco para que veáis los costes, es el SIGPAC en 2004. Veis que todo es bosque y la misma imagen, bosque de eucalipto, y la misma imagen 2025 donde hemos ido transformando pastizales. El pastizal que teníamos originalmente está fuera de la fotografía y empezamos allí con 12 hectáreas y esto es en toda la transformación que hemos hecho en nuestra zona. Un mensaje final os daría buenas prácticas, bienestar animal, pensar siempre en el caballo, eso repercute en su valor a lo largo de su vida. El equipo humano, que todo el mundo maneje con esas prioridades. La importancia de la genética seleccionada en líneas maternas profundas con un alto ejemplar de buenos ejemplares, que me refiero no solo que una yegua haya saltado bien, es sinónimo que va a producir bien. Necesitamos tener esa yegua que forma a un tronco familiar en el cual sus madres, sus abuelas, sus tías, sus tíos, sus hijos, sus hijas han estado saltando. Esas son las líneas que tenéis que buscar, que no solamente el ejemplar. Nosotros intentamos crear con un estándar de salto. Los individuos pueden saltar y venir de la nada y saltar mucho, pero no necesariamente nos aseguran que en el futuro sus hijos van a ser saltadores, lo que nosotros denominamos saltadores. Una gestión realista.
eh, tenemos que saber dónde estamos, qué queremos hacer, porque entra mucha gente en este negocio, en el caballo de deportes, entra mucha gente por afición y, y al cabo del tiempo desaparece después de haber hecho mucha inversión y mucho entusiasmo. Y entonces queremos que sigan estando ahí. La competición la tienes que hacer con sentido, no tienes que ir a competir a cualquier sitio a cualquier coste. Tienes que pensar en el objetivo que vas a tener. Os recuerdo que la competición es el modo que nosotros valoramos las capacidades de los ejemplares que producimos. Y nada más por mi parte, he intentado ser rápido. Muchísimas gracias, Santiago. La verdad que nos has dado un buen repaso, digamos, a la ganadería y has dado varios tips bastante importantes. Así que nada, desde aquí solo agradecerte enormemente tu disposición y que hayas tenido la amabilidad de presentarnos así tu ganadería. Es Eh, lo que sé, nada más. bueno, Muchas gracias a todos. que no es poco, no es poco. Bueno, a continuación vamos a dar paso a Pau Pons, que es ganadero del caballo menorquín, y nos va a hablar sobre la gestión integral de una ganadería de caballo menorquín también. Pau nos indicará también que ha tenido algún problemilla con la cámara, con lo cual, bueno, vamos a escucharle yo creo que más que verle, pero bueno, Sí, interesante exacto. lo que nos vaya a contar. Vale, Discúlpame, Pau, recuerdo a los que nos estáis oyendo, podéis pasarnos todas las preguntas, todas las dudas que tengáis en en un recuadrito que os aparecerá abajo de las pantallas que pone preguntas y respuestas. Ahí la escribís y ahora cuando ya termine, Pau, la presentación, pasaremos a leer las que nos van llegando ya, que son unas cuantas. Así que nada, Pau, adelante. perfecto. ¿Se ve la presentación? Está cargando, ahora sí. Vale, perfecto. Muy bien. Pues nada, en primer lugar quiero agradecer la invitación a la participación en en este seminario, ¿vale? Y bueno, paso a hacer la pequeña explicación. Intentaré ser breve también, ¿vale? En primer lugar, yo soy Pau Pons, soy de formación, soy ingeniero agrícola y actualmente estoy trabajando como ganadero y gerente de Vinimoti, una ganadería que se encuentra en Ferrerías, en Menorca, ¿vale? La cual cuenta con Vinimoti son dos fincas en realidad, son Vinimoti, mismamente dicha, y Son Pere, que son dos fincas que están una al lado de la otra. Entre las dos estamos actualmente gestionando unas 250 hectáreas de superficie, casi, ¿vale? De las cuales 63 hectáreas son consideradas como tierra arable, según SICPAC, ¿vale? Una peculiaridad que tienen estas fincas es su orografía, ya que tenemos bastantes pendientes, bastantes desniveles, los cuales nos dificultan el trabajo con la maquinaria agrícola, ¿vale? Además, como podéis ver en la imagen derecha, sobre todo, vemos que gran parte de la superficie es forestal, ¿vale? En segundo lugar, perdón, también quería recalcar que Benimote es una ganadería bastante joven, reciente. De hecho, la propiedad actual la adquirió en el 2022, ¿vale? Y decidió apostar por la cría del caballo de pura raza menorquina. Actualmente en Vinimoti estamos contando con 38 ejemplares de pura raza menorquina, de los cuales 4 son sementales. Tenemos 12 yeguas de cría, 13 potras y 9 potros. En los potros y las potras también incluyo los que ya nos han nacido esta temporada. También recalcar que en el caso de las potras, nosotros no cubrimos las yeguas hasta no menos de los 4 años. Hasta los 4 años, por, digamos, filosofía de la propiedad y del equipo mismo de trabajo, no cubrimos ninguna yegua. También así nos facilita el poder observar los animales, si los queremos destinar las yeguas más a concursos o ya destinarlos a la venta, al entreno y luego a la posterior venta de estos animales. Luego también recalcar que desde hace relativamente poco hemos adquirido algún ejemplar de pura raza española y también nos dedicamos
a la cría de bovino de raza menorquina. En este caso también quiero decir que el equipo de trabajo, nosotros estamos trabajando en nuestra ganadería dos jinetes y uno también y otro, es decir, tres jinetes, de los cuales uno está parcialmente a media jornada, por decirlo de buena manera. Luego somos dos trabajadores que nos dedicamos más a la parte agrícola y una persona de mantenimiento. Y en este caso también quiero, igual que Santiago, recalcar el tema de la importancia del equipo, que el equipo esté trabajando todo el mundo con el mismo objetivo y que el clima de trabajo sea muy bueno. En el caso del caballo menorquín, decir que el caballo de pura raza menorquina tiene un valor ganadero, histórico, cultural y también turístico, ya que en el caso del caballo menorquín es el principal actor de las fiestas patronales tan famosas que tenemos aquí en la isla de Menorca. ¿Por qué la propiedad decidió apostar por la cría de caballos de pura raza menorquina cuando compró la finca? Hay varias razones. La más importante es porque es la raza autóctona de la isla donde nos encontramos, pero también la adaptación de este animal con el territorio, la nobleza del mismo, la elegancia, la versatilidad, su carácter dócil y sobre todo también su capa negra azabache. Los retos que nos encontramos en el sector ganadero, más concretamente en el equino, son varios. En primer lugar, tenemos un aumento de costes que va increciendo año tras año, tanto por la alimentación, como los combustibles, las semillas, los fitosanitarios, los fertilizantes, la maquinaria agrícola y además de una necesidad, en este caso, de una mano de obra especializada, tanto en nuestro caso especializada en la gestión de la finca, del tema agrario, que lo llevo más yo con un compañero, como la parte más de doma, en lo que nosotros hacemos también, entrenamos caballos para doma clásica y doma menorquina. Luego también tenemos los retos a nivel ya más global, que son el cambio climático y la aparición de resistencias a plagas y parásitos, y tanto de nuestros animales, de hecho, no sé si os pasa a vosotros también, pero de hace muchos años hacia aquí, notamos que cada vez los productos digamos, contra moscas y otros insectos, pues cada vez son menos eficaces contra estas plagas. En cuanto a la estrategia de rentabilidad que nosotros intentamos seguir, hay diferentes factores que pueden afectar a esta. En primer lugar, un uso eficiente de los pastos, igual que en el caso que ha explicado Santiago, nosotros también, lo voy a explicar seguidamente, apostamos por el pasto rotacional, ¿vale? En segundo lugar, una producción propia de forrajes, el control de costes de alimentación, la venta de caballos y yeguas entrenados, una selección genética de calidad, lo que hace que aumente su valor en mercado y mejorar la reputación de la explotación. Y en último lugar, nosotros también apostamos por nuestra presencia en redes sociales, tenemos una página web, etcétera. En cuanto a la gestión de pastos, desde hace relativamente poco, hace un año, más concretamente hemos apostado por la gestión mediante el pastoreo rotacional. Lo realizamos especialmente con las yeguas de cría, potros y potras, ya que los sementales los tenemos encerrados en las cuadras. ¿Qué quiere decir hacer un pastoreo rotacional? Ya lo he comentado un poco a Santiago anteriormente, pero en lo que consiste básicamente es en dividir los campos en pequeñas parcelitas mediante la ayuda de pastor eléctrico, donde los animales en cada pequeña parcela no pueden estar más de 3 días. ¿Por qué 3 días? Porque a partir del tercer día es cuando empieza a rebrotar el forraje, el pasto que ha sido comido por los animales. Y por lo tanto, si están más de 3 días en la misma parcela, los animales se comen ese rebrote, ya que contiene más azúcares y es más palatable para ellos.
El hecho de gestionar el pastoreo, el pasto de esta manera, la inversión es relativamente baja, ya que solo nos hace falta un pastor eléctrico y lo que tal vez podría ser más caro es abastecer toda la finca de agua, aunque esto se puede hacer con un depósito de agua con depósitos de agua portátiles. Las ventajas que nos ofrece este tipo de gestión agrícola del terreno y de los pastos es un mayor aprovechamiento del pasto, un mayor tiempo del rebrote y descanso del pasto. Los animales comen más homogéneamente todo el campo y por lo tanto reducimos los costes de fitosanitarios como pueden ser herbicidas, ya que también conseguimos un mayor control de las hierbas adventicias y estercolean de manera más homogénea todo el campo. Por lo tanto, también conseguimos disminuir un poco conseguimos disminuir la compra de abonos químicos, ya que también no lo he comentado, pero tanto la propiedad como el equipo de trabajo está muy sensibilizado con el tema de la sostenibilidad y intentamos reducir todo lo que son aplicaciones de plaguicidas, etcétera. Además, en nuestros campos intentamos que no sean monocultivos, es decir, intentamos establecer campos donde haya gramíneas y leguminosas. Además estamos intentando establecer praderas plurianuales. Como os he comentado, nuestra finca o nuestras fincas cuentan con bastantes pendientes, con bastantes laderas, lo que nos dificulta es el trabajo y además, si labramos cada año ese terreno, perdemos mucho suelo. Por eso intentamos conseguir los pastos plurianuales de manera que dejamos madurar el cultivo hasta medianos de verano, que haga su semilla y luego es cuando entramos los animales en estas praderas, consiguiendo aumentar el banco de semillas y a la vez conseguimos dar de comer a nuestros animales, reduciendo los costes de producción, ya que al año siguiente no nos será necesario hacer los trabajos de labranza, siembra, etcétera, para esos terrenos. En cuanto también a la gestión de pastos, nosotros tenemos la ventaja de que tenemos mucha superficie de bosque. Eso puede ser una ventaja o una desventaja, pero nosotros lo cogemos como una ventaja, porque en nuestro caso lo que hacemos es hacia finales de verano hasta mediados de noviembre normalmente, que es cuando nuestros potros ya los destetamos, ya que intentamos aglutinar, concentrar todos los partos a principios de año, es cuando metemos las yeguas de cría en el bosque. De manera que nuestros bosques disponen de mucho carrizo, que en los equinos son los animales que casi mejor lo aprovechan. De este modo también conseguimos reducir los costes de limpieza que supondría limpiar el bosque con maquinaria agrícola. Y este trabajo nos lo hacen nuestros animales y a la vez se alimentan. Además del bienestar animal que supone tener estos animales durante el verano en el bosque, ya que disponen de mucha sombra y no están a pleno sol. Por otro lado, también hemos incorporado desde hace poco collares GPS que nos ayudan a tener geolocalizados las 24 horas del día nuestros animales. No hace falta hacer un gasto muy grande, ya que no hace falta poner collares a todos los animales que tenemos, sino a los que mandan en las manadas. Esto nos puede suponer un ahorro en horas de trabajo, ya que si, por ejemplo, nosotros cuando tenemos las yeguas en nuestra zona forestal, pueden estar pastando perfectamente 20 o 30 hectáreas, de manera que cuando queremos ir a verlas o darles de comer, aunque normalmente vienen solas, con el GPS sabemos todo el rato dónde están y por lo tanto podemos ir a verlas y no estar dando vueltas buscando los animales y perdiendo tiempo. Además, estos GPS nos avisan si salen del recinto que nosotros les hemos marcado y nos avisan si un animal está mucho rato parado. Por lo tanto, nos puede ayudar a evitar bajas en caso de heridas, etc.
El segundo punto, que nosotros apostamos para reducir un poco o intentar reducir los costes de producción, es la producción propia de forrajes. En este caso, no utilizamos ni abonos químicos ni fitosanitarios tampoco, y nos ayudamos mucho con la rotación de cultivos. La alimentación, como ya han comentado un poco antes, también nosotros, en cuanto a alimentación, nos ayudamos mucho de nuestro veterinario, pero lo que es imprescindible al fin y al cabo es que el heno que disponen los animales y los prados sean de muy buena calidad. Cuanto mayor sea esa calidad, menos podemos depender de piensos y etcétera. O eso es lo que nosotros estamos también apostando. El cuarto punto, el de venta de caballos y yeguas, nosotros participamos en diferentes concursos con objetivos deportivos y también para darnos a conocer. Participamos, por ejemplo, en Liga de Menorca, campeonatos de Baleares, nacionales, concursos morfológicos, etcétera. Hay que tener en cuenta que la venta de caballos y yeguas entrenadas siempre tienen mayor precio de venta que potros recién destetados o potras, aunque también tenemos que vender potros y potras para ir más que nada controlando también y seleccionando los animales y controlando el número de animales que tenemos en la explotación, ya que tampoco no nos podemos disparar mucho porque cuanto más animales, más se nos disparan los costes de producción y al fin y al cabo creemos que lo que una finca tenemos que tener los animales que la finca puede abastecer. En cuanto al caballo de pura raza menorquina, comentar que tenemos el concurso morfológico que nosotros participamos cada año, donde es en nuestro mayor escaparate internacional de los animales criados y propiedad de la ganadería, tanto para nuestras ventas como para la selección fenotípica y promoción indirecta de la ganadería. El año pasado, por ejemplo, participamos con 7 ejemplares y obtuvimos diferentes premios de diferente importancia, ¿vale? Y este año, otra vez, tenemos pensado volver a participar. En cuanto a otro punto para intentar mejorar la rentabilidad de nuestra ganadería, estamos apostando por la selección genética de calidad. Nos basamos en 3 pilares, en el pilar del carácter del animal, la morfología y los movimientos, ¿vale? Con el objetivo de conseguir fijar características deseables que continúen durante generaciones en nuestra ganadería, consiguiendo aumentar su valor de mercado de nuestros ejemplares y mejorando la reputación de la explotación. Como último punto que nosotros estamos trabajando también es el tema de redes sociales, página web, etcétera. Intentamos potenciar al máximo nuestra presencia en diferentes canales en la red, ya que, por ejemplo, disponemos de una página web donde subimos los animales que tenemos en venta y mostramos nuestro día a día en las redes sociales, como pueden ser Instagram, Facebook, etcétera, con el objetivo de promocionar nuestra ganadería, llegar a más gente, ya que lo bueno que tienen estas herramientas es que te das a conocer no a nivel nacional ni local, sino a nivel internacional, incluso te puedes dar a conocer y conectar con gente, ya que te viene en tu día a día. También, en el caso de razas autóctonas, comentar que a nivel asociativo se puede hacer un muy buen trabajo en tema de promoción para ayudar a sus socios, como es el caso de nuestra raza menorquina del caballo. Como conclusiones, decir que nosotros, en nuestro caso, intentamos reducir costes mediante estrategias de optimización de la alimentación, como es en el caso del pastoreo rotacional y intentamos aumentar el valor de nuestros ejemplares criados en la ganadería mediante la selección genética, venta de animales entrenados y potenciar la presencia en redes sociales, lo que nos da una amplificación mucho mayor. Bueno, muchas gracias por su atención y por mi parte ya Bueno, sería pues todo. muchísimas gracias, Pau. La verdad que ha sido una presentación, yo creo que muy concreta y muy ilustrativa de cómo lo hacéis. Me alegra mucho también ver que tanto Santiago como tú
hacéis, digamos, pastoreo rotacional, ¿no? Que rotáis pastos, con lo cual, bueno, es un síntoma también de que, bueno, de que algo os preocupa Yo tal vez que- por mi formación tal vez me he dedicado más en el tema del pastoreo, pero bueno, es un poco No, no, pero es muy ilustrativo porque es verdad que yo creo que es una práctica, y esto ya es opinión, que poco a poco se va haciendo más, digamos, en ganadería exacto. equina. Sí que es verdad que en otras especies igual se hace más o se promueve más, pero en ganadería equina no tanto, o es mi forma de verlo. Por eso se agradece también que los pongas, Pau, igual que Santiago también lo ha comentado que ellos lo hacen. Así que nada, vamos a dar una pequeña ronda de preguntas, ¿vale? Os dejo también. Os vuelvo a recordar que tenéis la zona de preguntas y respuestas para mandarnos las preguntas. Y yo creo que vamos a empezar por la última porque esta creo que es para ti, Pau. Preguntan precisamente si rotáis pastos de caballos con vacuno. Como ponías que también teníais ganadería de vacuno, pues si rotáis. Perdón. La idea en un futuro lo es, porque por ejemplo, ya que el vacuno lo tenemos, ya como he comentado, la ganadería es joven. De hecho, el equipo también es joven y el equipo es nuevo desde hace relativamente poco, desde hace un año. Y el vacuno lo hemos incorporado hace medio año. Pero la intención es, por ejemplo, en el caso de los caballos, que saben aprovechar muy bien el carrizo. Y la intención es, en algunos momentos, pues hacer primero un paso con el ganado bovino en el tema forestal y luego después pasar al equino que aprovecha mejor los restos de carrizo y etcétera que tal vez el bovino no ha sido capaz de aprovechar. Ujú. Interesante. Además, perdón, que en el caso, por ejemplo, del bovino, como es un rumiante, es capaz de aprovechar mucha más diversidad en según qué casos de plantas, o incluso malas hierbas, conocidas como malas hierbas, que el equino, que es mucho más selectivo también. Por lo tanto, que es muy recomendable también jugar con ir alternando, o incluso hay casos en que se juntan grupos si están acostumbrados de yeguas con vacas para pastar juntos también. Ujú. En nuestro caso no lo hacemos, lo hemos pensado. En el entorno sí hay otros ganaderos que crían caballos conjuntamente con rebaños de vacas de carne normalmente. Sí, sí, en nuestro caso también, nuestras vacas también serán de carne, para así decirlo. Vale, otra pregunta que nos hacen, y esta yo creo que la podéis contestar los tres, es ¿qué recomendaciones le daríais a una persona que se inicia en la cría de caballos? Bueno, y ligada a esta también, ¿qué errores económicos son más frecuentes en la gestión de explotaciones ganaderas en el caso del equino? Yo creo que, bueno, que ahí podéis dar vuestras recomendaciones cada uno en vuestro ámbito. Pues yo lo que he dicho antes, es decir, hay en la cría empieza mucha gente que es muy aficionada. José lo ha comentado también al principio, que es como muy de afición. Y entonces, eh, l- el consejo que yo voy a poner un ejemplo que digo muchas veces, ¿eh? Y que nadie se lo tome mal. El, el- Cuando tú me he encontrado muchas veces alguien que tiene un caballo en nuestro ámbito de salto, perdona, Pau, que hable de esto, que tiene un caballo que ha saltado una yegua, que le ha saltado con su hija o su hijo, eh, metro veinte, metro treinta, y me acerca y me hace esta misma pregunta. Yo creo, enganchando con el tema de que os he dicho antes, las líneas maternas profundas, que no solamente es el ejemplar, yo siempre le digo que lo mejor que podría hacer para ir deprisa y estabilizar el beneficio que pueda obtener es comprar un embrión que hay en el mercado, ponérselo a esa yegua y que la yegua lo para, pero ahí ha pegado un salto cualitativo. Es decir, hablo solamente de nuestro tipo de negocios, que es caballo de saltos, o de deporte. El llegar a tener una ganadería con sementales, con yeguas madres de alta competición,
es un proceso muy largo. Tenemos la oportunidad que nos da actualmente las técnicas de reproducción de pegar un salto cualitativo rápido, es decir, rápido, en tener esa producción de caballos. El tener caballos buenos significa que vas a venderlos más fácilmente y a un coste superior. Y eso te va a arreglar mejor la cuenta de resultados y no que sea José quien lo dé. Ese sería mi consejo. Pensarlo bien, pensar en el entorno que te encuentras, es decir, si no es lo mismo criar en Asturias, donde nosotros estamos, que criar en Castilla-La Mancha, que criar en Andalucía, entonces tienes que tener en claro el entorno que te encuentras para bien y para mal y después intentar ir rápidamente a la genética de excelencia, como comprar un caballo de reproductor excelente, por lo menos en nuestro sector de negocio es muy complejo, mi, mi propuesta es ir a comprar embriones y hacer transferencia de embriones. Pau, ¿tú nos quieres dar algún? En nuestro caso, que al fin y al cabo estamos más dedicados en el caballo de pura raza menorquina, que es más a nivel local, entre comillas, aún, claro, la compra de embriones y tal, como dice Santiago, que tal vez en sus caballos puede ser más interesante, nosotros aún estamos en un periodo más del principio, aún no hemos llegado a estos niveles, para así decirlo. Pero sí, está claro que al fin y al cabo contar con buenos ejemplares es lo principal para, al fin y al cabo, como he comentado, luego las crías y todo lo que puedes vender, pues se revaloriza y puedes venderlos mucho más caros. Sí, que sería hacer una apuesta en genética, básicamente, ¿no? Exacto, exacto. Para Nosotros comenzar. hacemos una apuesta en genética y en selección de animales. Y si vemos ya que de joven un animal no nos gusta, pues directamente lo vendemos, porque al fin y al cabo son costes que añades a mantener animales que no. Incluso también nosotros lo que hacemos es entrenar algunos caballos y luego los vendemos también, o yeguas, ¿vale? Y así también consigues mayor rentabilidad, por así decirlo, vender animales más caros. Diversificar también un poco, ¿no? Exacto, En lo que se exacto. ofrece. Vale. Bueno, José, esta es para ti. Nos comentan que si el 10 a 30% de coste de personal se refiere al familiar o al externo. ¿Al que cobra nómina? Eh, sí, yo me refería que en una explotación, bueno, es muy variable, ¿no? Y los rangos pueden ser muy variables, pero de un 15 a un 30% puede estar la mano de obra en total. Después habrá ganaderías que son todas familiares y ganaderías que no hay nada familiar y todo es comercial, ¿no? Todos son salarios en las que no hay una subestimación de ese tipo de costes, ¿no? Y volviendo un poco al hilo de antes, hay un tema que no ha salido, o que yo traía preparado por falta de tiempo ya. Un error inicial es el tamaño. Elegir bien la escala del negocio es muy importante, especialmente en este tipo de negocios, ¿no? Porque, pues, por ejemplo, en veterinaria, por poner un ejemplo muy típico, uno no monta un hospital con 5 consultas y 3 quirófanos para poner 3 vacunas. Lo mismo, uno no monta una yeguada con 20 yeguas o 30 yeguas y 40 o 50 boxes para vender un potro al año. Es decir, ahí la escala es muy importante y al revés también. Tampoco se puede montar una pequeña yeguada para querer producir mucho más de las posibilidades, digamos, racionales, ¿no? Entonces, ahí, inicialmente, si uno se para y piensa a qué tipo de negocio quiere, ahí la escala es muy importante. Hay una escala justa y que económicamente es la que le va a generar ventaja y esa es hacia donde se debería apuntar inicialmente, ¿no? Entonces, es un tema que no ha salido y que es muy importante. ¿Qué escala quiero? ¿Qué tamaño quiero? O digamos, cómo quiero que sea mi negocio y ajustar la escala de ese negocio. Ujú. Muy interesante. En este tema yo estoy totalmente de acuerdo, que hay que pensar sobre todo en cuanto al tamaño de la finca, lo que puede
lo que puedes mantener tú de número de animales. Si tienes 10 hectáreas, obviamente no podrás tener 100 animales. Es lo que nosotros pensamos también. Sí, además ahora mismo hay que tener un ojo también en lo de la escala del tamaño, seguro, y de las fincas, pero hay que tener un ojo sobre las normativas de bienestar animal, toda una serie de circunstancias que van a llegar, es decir, porque en todos los foros europeos que participamos siempre está enfocado en este sentido. Es decir, no puedes tener 100 caballos en 5 hectáreas, ¿no? ¿Entiendes? Tienes que tener claro que tienes que criarlo de una forma correcta. No voy a emplear otro término. Muchas gracias. Bueno, comentan también si entonces lo que interesa es una gestación de una madre de sangre fría con un óvulo de una madre de deporte y semen de caballo de deporte, ambos con buena línea genética. Depende de lo que quieras hacer. Es decir, por ejemplo, nosotros en ANCADES nos está llegando muchísimo, estamos dando de alta mucho reproductor de PRE que emplean, que luego la cruzan, pero depende cuál es tu objetivo. Depende cómo es. Yo puedo contar lo que nosotros hacemos. Nosotros empezamos desde el principio a hacer transferencia de embriones, desde muy el principio. Es decir, estábamos corriendo con yeguas que estaban corriendo Campeonato de Europa de Juveniles, por poner ahora mismo me viene a la cabeza uno que corría mi hijo, y a la vez había en el periodo de enero-febrero habíamos obtenido un embrión que habíamos implantado en una yegua, ¿no? Pero ya te digo, hace mucho tiempo. Y lo que hemos llegado a la conclusión es que usaremos como portadoras yeguas de sangre, si quieres un caballo de deporte, ¿eh? Como portadoras yeguas de sangre. Necesitamos tener no solamente eh, tener Con, esa actitud cuando el caballo está en el prado, ¿no? De movimiento, de todo. Al perdona, principio, Santiago, con yeguas de sangre te refieres que no sean de tipo de tiro, ¿no? Entiendo, tipo no, eso cruzadas. me refiero. Iba a decir, nosotros, por ejemplo, de los primeros tuvimos yeguas hispano-bretonas, vamos, de carne, ¿no? Que ahí había en el entorno, y obtuvimos caballos que la yegua estaba pastando todo el tiempo, no se movía, y además producía una leche muy, muy rica, con mucha cantidad De de proteína. grasa y los caballos crecían muy rápidamente. Nosotros necesitamos en el caballo de deporte, te estoy hablando, caballos que crezcan de una forma armónica, que vayan con su tiempo, que no pueden tener grandes tirones. Por eso también la alimentación es muy importante en los caballos. Tienen, no pueden alimentarse solo de pienso, tienen que comer pasto, tienen que construirse capa a capa en una presentación que he hecho hace poco, un ganadero, el núcleo es la genética siempre es, pero ya después empieza el entorno del veterinario que le aporta bienestar, el entorno de la alimentación y el entorno de la formación. En el caso nuestro, ¿no? De ganaderos de deporte. Porque el valor del caballo lo tienes cuando todas esas capas se han construido sólidamente y llegas con un ejemplar a competir a nivel alto. Esa competición, como ha dicho Pau, ahora cuando tienes ese beneficio es bueno para el propio ejemplar, es bueno para la economía de la ganadería porque tendrá un mayor valor, pero se extiende transversalmente a toda la ganadería. Eres un buen productor. Ya te vendrán a comprar hermanos, primos o primos segundos. Saben que te estás construyendo bien buenos caballos. Bueno, ya vamos a ir dando por finalizado el seminario, que me parece que no prevíamos una hora y media. La verdad que es un tema muy interesante, a mí personalmente me Corto, apasiona corto, mucho, Sagrada. con lo cual podría seguir mucho más rato, pero bueno, también es verdad que, bueno, os indicamos que se subirá el seminario a YouTube, ¿vale? En el perfil de RFAgas. Con lo cual, en cualquier momento vais a poder volver a revisar las magníficas presentaciones que nos han hecho y también podéis mandarnos cualquier tipo de correo, duda, pregunta que se las haremos llegar a los ponentes en rfagas@rfagas.es. Y nada,
si queréis despediros, Santiago, Pau, José, nosotros daros las gracias infinitas, tanto bueno, a ANCADES, a Santiago, como a la Asociación de Menorquín con Pau, a la Universidad de Córdoba con José, y a mis compañeros también, tanto de FEAGAS como de Life to Genetic from Spain, por organizar el seminario. Así que bueno, Pau, Santiago, José. Pues Muchas nada, gracias por la invitación. muchas gracias y a la gente que nos escuche ahora o en diferido, mucho más. Recordaros que Pau está aquí, que las asociaciones trabajamos en este sentido, para este tipo de cosas. Estamos trabajando y dentro de FEAGAS para mejorar la genética, la producción de todo este valor que tenemos. Muchas gracias a todos. Bueno, pues nosotros igual. Muchas gracias por la invitación. Y en 15 minutos, 20 minutos, muy poco tiempo para hablar de temas muy interesantes, muy profundos, pero bueno, nosotros igual desde la universidad nos ponemos al servicio del sector como siempre, para las dudas que sean necesarias y para clarificar lo que sea y bueno, y encantado de trabajar con vosotros. Pues nada, las Igualmente, gracias, muchas vuelvo gracias. a repetir, lo dicho, muchísimas gracias y seguimos con este tipo de seminarios y la formación y dando a conocer todas nuestras razas. Para eso trabajamos. Muchas Un saludo. gracias, Juan Manuel. Hasta luego.